Gracias por continuar en @meridianocni, su espacio al mediodía. Recuerde que todas las tardes estamos en estudio 88.5 de la frecuencia modulada en el interactivo CNI. Allí cada tarde planteamos las cosas como son. Y también que apoye nuestra página, nuestro canal en YouTube, Canal Nacional de Informaciones. Allí están todas las entrevistas, comentarios que hacemos día a día. Cada tarde los ponemos en la red para que usted pueda verlo. Si le gusta, póngale un like. Si no le gusta, un dislike. Diga lo que usted quiera y exprésese en esa página que está abierta para usted. Canal Nacional de Informaciones, CNI. Y a esta hora contamos, como yo lo he bautizado, con el líder de los evangélicos del país, el reverendo Fidel Lorenzo, mi amigo. Bienvenido, reverendo. Gracias, Orniel. Qué honor, qué privilegio para estar nosotros aquí con usted. Tenemos que orar por Willy. Sí. Para que el Señor ponga paz. Ponga su apellido. Sí, exactamente. Bueno, Fidel, en los últimos días, de nuevo nos llega a la mente el tema de que los políticos cumplen y no cumplen su palabra. La semana pasada y la antepasada tuvimos la oportunidad de ver cómo algunos diputados, después que habían dicho que iban a apoyar el tema de la ley de partidos con primarias cerradas como establece la Constitución, de repente no se presentaron en la Cámara. Los que siguen a Danilo se sentaron en una rueda de prensa, dijeron que no, que ellos iba a haber incidente y que por tal razón no se presentaron. Los del PRM mencionaban que no se había hablado bien con ellos y que por eso no fueron. Su visión de lo que pasó y de lo que pasará finalmente con la ley de partidos. Bueno, hemos dicho, Orniel, que la verdad es que lo primero es que a los partidos políticos no les interesa una ley de partido. ¿A los partidos o al presidente? No, a los partidos. ¿Por qué? Porque le ha ido muy bien sin la ley. Entonces ellos no quieren autorregularse, no quieren regularse, ni le interesa al PLD, ni le interesa al PRM, ni al PRD, ni al PRSC. Pero no sería eso contrario, porque el tema que se está discutiendo no es del financiamiento, sino lo que están hablando de las primarias. No, la primaria es un solo puntico de la ley. Pero no es donde ellos no están de acuerdo. No, ellos no están de acuerdo en los gruesos, no están de acuerdo. Por ejemplo, explíquenos. Por ejemplo, no están de acuerdo en que se controlen los ingresos de los partidos políticos y que se fiscalicen los ingresos. No están de acuerdo tampoco en el tema de la misma primaria, que haya un consenso, ¿no? De que los partidos tengan la oportunidad de decidir la modalidad de su primaria. Pero tampoco están de acuerdo en temas más fundamentales que igual que tienen que ver con la privacidad del voto que contempla la Constitución y que garantiza, ¿no? Esa parte íntegra del ser humano, de los votantes de los partidos políticos. Hay un sinnúmero de reglas. Usted vio que de manera intencional excluyeron un artículo que establece la facultad de la Junta Central Electoral para supervisar. Pero dijo el Senado que eso fue un error. Bueno, pero qué errorcito ese, más importante, ¿eh? Y aprobarlo así. Y ninguno de los 26 senadores que votaron se percató ni leyó. O sea, es que no leen o es que lo hacen de manera intencional. Lo que nos dice a nosotros, Orniel, es que la ley de partido está siendo un rehén de las primarias. ¿A quién se le ocurre proponer una barrabasada como querer establecer primarias abiertas y simultáneas en la República Dominicana? ¿Usted sabe a quién fue que se le ocurrió esa idea? Es violatorio de la Constitución, primero. Segundo, no contribuye con el fortalecimiento institucional y democrático de los partidos. Los partidos se componen de 3 grupos: las cúpulas, las bases y los votantes. O sea, usted no está de acuerdo con las primarias abiertas. Es que eso es un disparate, Orniel. Lo que nosotros apostamos es al fortalecimiento institucional de los partidos. Y las primarias abiertas lo que hacen es que lo debilitan. Eso desbarata todo. O sea, esa sería la culminación de la existencia de la estructura de los partidos. Usted pudiera darme 3 razones a nuestro público, porque yo estoy de acuerdo con usted, 3 razones por las que el tema de las primarias abiertas o las primarias abiertas destruirían el sistema de partidos. Mire, primero, los partidos ya han perdido su ideología, la han abandonado. Segundo, se han profesionalizado demasiado.
de tal manera que los programas que presentan los partidos políticos no son el producto de sus miembros, sino de técnicos contratados, importados, que le vienen a decir a la gente lo que la gente quiere oír, pero no, cuando llegan al poder, entonces no practican nada de lo que prometieron, porque no es una visión propia del partido. Al imponer primarias abiertas, lo que se está violando el derecho de los miembros de los partidos. ¿Por qué razón? ¿Cómo es posible que usted, que tiene inscrito, construyendo un partido político por años, de repente se le quiera dar al de afuera, que no ha hecho ningún esfuerzo, la misma oportunidad que tiene usted para tomar decisión sobre quiénes van a ser los dirigentes del partido y quiénes van a ser los candidatos de los partidos? O sea, se está destruyendo lo poquito que queda de sentido de pertenencia de los partidos políticos. Eso aparte de que hay una sentencia de la Suprema Corte de Exactamente, Justicia. que ya es inconstitucional. O sea, ellos saben muy bien que esa ley de partido, tal y como fue sometida a la Cámara de Diputados, no soporta una sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, al final, ¿qué pasaría? Bueno, nos quedamos sin ley de partido y ganan todos. El otro día... Lo de la primaria, sí. Es como, bueno, por si se equivocan. O sea, por si se equivocan y aprueban la ley de partido, yo salgo ganando con el tema de las primarias abiertas. Pero igual, como no va a pasar en el Tribunal Constitucional, entonces por lo menos demuestro que tengo la suficiente fuerza en el Congreso para cualquier otro proyecto posterior de mayor envergadura o importancia, como podría ser una reforma constitucional. El otro día usted estaba en la Cámara de Diputados en una actividad, y antes lo había visto también llevando un documento en nombre de los evangélicos del país. Y usted, particularmente en la actividad donde usted oró y parece que tuvo las palabras de bendición, usted decía o pedía que Dios orientara la decisión de los legisladores. ¿Usted tiene informes de que se está tratando de doblar la voluntad de los legisladores que están firmes respecto a la ley de partidos? Ese ha sido el modus operandi del Congreso. Y yo reitero que los senadores no votaron de manera gratuita. ¿Qué significa eso, Fidel? Bueno, eso significa que votaron por imposición de una voluntad superior. Por imposición. Claro. Y segundo, que están tratando de negociar su permanencia en las curules que ocupan en sus provincias. Pero muchos de esos senadores ni siquiera son populares en sus demarcaciones. Pero tampoco lo eran en las elecciones pasadas. Bueno, pero... Y fueron impuestos, ¿o no? Sí. ¿Por qué? Por una negociación. Reelección por reelección. Que realmente hubo dinero también para que ellos apoyaran eso. Sí, hubo dinero, pero lo que más primó ahí fue la garantía de que usted que se repostularan como senadores en su provincia. Entonces no es gratis, no es gratis. En la Cámara de Diputados es obvio que ahí era donde se pretendía torcer la voluntad de los diputados para que igual pasara como pasó en el Senado. Ahora, era obvio que los errores que tiene la ley no permiten ni siquiera que se votara por ellos. O sea que el hecho de que los diputados no acudieran a la primera convocatoria tampoco iba a variar la situación, porque el proyecto no estaba hábil ni para aprobarlo de una forma ni de otra. Pero usted, como miembro del laboratorio social de la sociedad dominicana, como representante de una de las entidades más pujantes en términos religiosos de la República Dominicana, que es el CODUE, ¿usted no entiende que si se aprueba la ley de primarias, o sea, la ley de partidos, particularmente con el tema de las primarias abiertas, ustedes como entes sociales, como entes que representan a la mayoría, se le estaría dando la espalda? ¿Qué están dispuestos a hacer ustedes en ese sentido? Mira, primero no se va a aprobar. O sea, olvídese de eso, que eso es una utopía. ¿Usted está seguro? Sí, claro. ¿Por qué? Eso usted lo puede escribir con tinta china. Eso no va a pasar. Es lo primero. Lo segundo es que nosotros lo que estamos es gritando y diciéndole a los líderes de los partidos políticos: hay que salvar el sistema de partido político de la República Dominicana. O sea, y debe levantarse, y ya lo están haciendo, el liderazgo empresarial, el liderazgo de la sociedad civil
y el liderazgo religioso y de otras instituciones. ¿Por qué razón, Orniel? Lo que hemos visto en los países vecinos nuestros es que cuando el liderazgo ha guardado silencio, se ha hecho cómplice del abuso de los líderes políticos que han metido a los países en un atolladero como está ahorita Venezuela. O Nicaragua. O Nicaragua, o México, o cualquiera de esos países. Entonces, lo que nosotros no podemos permitir es que lleguemos a ese punto. Y como los políticos, ya lo que prima es el interés económico, como decía alguien, los intereses viscerales. O sea, ya no es ideología, ya no es el interés del bien común, ya no es lo que convenga a la mayoría, sino es lo que yo voy a asegurar para mí. O sea, es terrible lo que está pasando en la República Dominicana. Entonces, eso como que ciega a los líderes políticos y no están mirando un poco más allá. A nosotros nos interesa que se fortalezca la institucionalidad de los partidos políticos, que se creen las condiciones para la organización de otras fuerzas políticas, porque es la garantía de la permanencia de la democracia. Si seguimos estrangulando esa estructura de partido político, el próximo paso es que la población se volque hacia un Mesías que pueda venir y no necesariamente ni la historia ha dicho que es lo mejor. No es lo mejor, es lo peor. Entonces lo que nosotros estamos haciendo con esto es tratando de ser proactivo, intencional, aunque estemos equivocados, pero no estar correctamente y ser cómplices de lo que está pasando por el silencio. Pasando de un tema a otro, Fidel. La semana pasada la sociedad, no se sabe si de manera planificada por el gobierno o de manera espontánea sucedió eso. 2 periodistas fueron señalados por la Procuraduría General de la República como investigados como parte de este asunto de Odebrecht. Ellos en primera instancia daban el frente de que eran nada más y nada menos que una trama del procurador. Aquí en una entrevista que le hacíamos el lunes de la semana pasada al licenciado Fernando Fernández, quien era director de aduana, él decía que el ministro de la presidencia, el señor Gustavo Montalvo, era que estaba detrás con fuerzas extranjeras. Su parecer sobre este show aparentemente mediático, porque los periodistas no han vuelto a hablar del asunto, pero ¿cuál es su precisión de lo que sucederá con Odebrecht? Faltan pocos días para que se abra el caso y estamos tratando de que no llegue ahora que los consorciados, que por aquí y por allá. Mira, habría que abrir un capítulo nuevo porque ya prácticamente el procurador no tenía argumentos nuevos y es obvio que el caso no va a tener ningún éxito en la Procuraduría, en la Suprema Corte de Justicia. Habría que hacer ese ruido, no, eso es uno, porque él se está yendo a la periferia. Nosotros, usted recuerda que en este mismo programa hemos dicho que no se va a llegar a ningún punto satisfactorio si no se investigan a los socios locales de Odebrecht. ¿Lo hemos dicho o no lo hemos dicho? Así es. Varias veces lo hemos dicho. Que de hecho, Willy dice que eso me ha cerrado la puerta en algunos canales de televisión. Entonces, lo hemos dicho, porque es que no es posible. O sea, instrumentar un expediente solamente en base a chisme y comentarios internacionales no tiene los elementos suficientes para que haya una condena. Ahora, si se investigaba a esos socios locales que están aquí en el país, que han participado en la mayoría de las obras construidas por Odebrecht y que han sobrevaluado igual y que son parte del soborno, entonces sí se podía articular un expediente con sustancia y con fundamento para condenar no solo a Odebrecht, también a los socios locales que tenemos en República Dominicana. Entonces, con lo que usted me dice, yo puedo entender que no están todos los que son. Es que no están todos los que son, ni son todos los que están. Usted recuerda que igual se desaparecieron páginas del expediente original. No, nosotros el único programa, por eso nos acaban y hasta nos suben la luz, que habla de que el vicepresidente ejecutivo de la CDE debe ser invitado, Rubén Bichara, no lo acusamos de que ha hecho nada. Ahora él fue el que manejó todo el tema. Pero es que no hay que acusarlo. Y la página 14 dice que se repartió. No hay que acusarlo, Niel. Nosotros en el Consejo Económico y Social, correcto, en 3 años y medio de discusión del pacto eléctrico, todo el tiempo pidiéndole a ese señor que entregara la documentación de Punta Catalina y nunca la entregó. No me diga. Nunca la entregó.
con la excusa de que habían informaciones de seguridad nacional, que ya se ha convertido en un cliché cuando funcionarios no quieren entregar documentos. ¿Y cuál será la información de seguridad nacional? ¿De quién recibió el dinero? Debe ser. Porque se caería tal vez medio país o el país entero. O el país entero. Entonces, lo cierto es que si nos quedamos envueltos en la simpleza, ¿no?, de la argumentación y la instrumentación de expediente que ha hecho el procurador, es obvio que el caso de Brecht no va a dar respuesta. Pero usted hablaba hace un momento, cuando iniciamos hablando de la ley de partidos, que están trabajando, usted como CODUE, la Iglesia Católica, las instituciones de la sociedad civil, están trabajando con la finalidad de que la institucionalidad sea la que prevalezca, que las instituciones puedan fortalecerse, que pueda haber un marco legal, que pueda haber un marco jurídico. Si salen libres, o sea, si no se judicializa a los que están envueltos en Odebrecht, ¿estamos frente a qué entonces? Mira, estamos frente a un sistema de justicia que no funciona, sencillamente. Porque el interés mío y suyo no es que se condene a un inocente, pero tampoco que un culpable salga suelto. Ahora, cuando la justicia no hace su trabajo, por la razón que sea, ya sea de manera intencional o por déficit propio que tenga del accionar diario, quien sale ganando es la delincuencia. Se mantiene la impunidad, se mantiene la corrupción. No hay proactividad en la investigación de los casos. Todo llega por default, pero como no hay investigación seria, todo se cae. Entonces puede ser, Orniel, que se esté dañando imagen de personas que no tienen nada que ver, como que estén siendo liberados personas que sí tuvieron que ver. Pero usted y yo no sabemos porque se confunde tanto la situación que de repente todos son iguales o todos salen sueltos y ahí salen mansos y cimarrones riéndose al mismo tiempo. O meto presa a este que no tiene que ver para yo poder tener la presión de que, mira, tiene que cuidarme a mí también. O sea, eso se presta muchas cosas. Exactamente, hay chantaje, hay manipulación. Ahí hubieron acciones que se vieron de entrada que eran malintencionadas. Mire, Fidel, uno de los puntos fundamentales que se le ha visto activo a usted en los últimos tiempos es el Código Penal, que, dicho sea de paso, con este proceso de la ley de partidos se sacó el tema. Parece que también no hay interés en que eso se apruebe. El punto neurálgico donde tanto el CODUE como la Iglesia Católica están enfrentando a los legisladores es el tema del aborto. Finalmente se aprobará el código con las 3 causales, o ustedes piensan que no se aprobará y que finalmente ustedes ganarán con el tema del aborto. Lamentablemente, lo que ellos entienden con ganar nosotros es perder el país. ¿Por qué razón? Orniel, igual que con la ley de partido, el Código Penal, el aborto es que mantiene como rehén el código. Pero hay temas mucho más importantes que el tema del aborto, que nadie lo toca. O sea, este Código Penal condena el enriquecimiento ilícito, el sicariato, y aquí los sicarios están creciendo todos los días. Sí. La violación, o sea, la propiedad intelectual, el uso de menores por adultos para la criminalidad, el uso de ácido del diablo, el cúmulo de la pena. O sea, es un sinnúmero de crímenes modernos que tipifica. Ahora, ¿quiénes salen ganando con que no se apruebe el código? Los que se benefician del crimen organizado en el país. Y se están riendo con la última muela. Entonces, los grupos financiados por organismos internacionales le hacen el juego, mientras el presidente de la Cámara presenta una solución salomónica, dice, vamos a aprobar el código y vamos a excluir las causales del código para tener un código y vamos a presentar en otra ley el tema de las causales. Ah, no, esos grupos se oponen porque ellos prefieren mantener al país sin un código penal y como rehén del aborto antes que se apruebe. Entonces, es sencillo. O sea, código penal con despenalización del aborto no lo vamos a tener en la República Dominicana. Y eso es bueno que lo escuchen bien, que lo escuche Naciones Unidas, PNUD, que de hecho hubo una revelación bastante seria. No sé si usted leyó el comunicado de Naciones Unidas, donde revelan en el último párrafo, en el penúltimo párrafo,
que el Poder Ejecutivo había asumido un acuerdo con ellos para despenalizar el aborto en las 3 causales. O sea, yo no entiendo cómo el Poder Ejecutivo puede asumir un compromiso sobre un tema que es legislativo. Bueno, quizá con el mismo poder que hace que la ley de partidos con las primarias abiertas quiera pasar en la Cámara de Diputados como pasó en el Senado. Apuesta a la manipulación, pero también a la violación de la propia Constitución. O sea, ¿cómo tú, como Poder Ejecutivo, le vas a ofertar o a prometer a un organismo internacional que tú vas a violar tu propia Constitución para satisfacerlo a ellos? Y qué bueno que lo revelaron en ese comunicado, porque todo el pueblo, obviamente el pueblo que lee, porque aquí la mayoría de personas no leen, se da cuenta en manos de quién estamos. Volviendo al tema de la transparencia, Fidel, antes que se nos vaya ese puntito. En los últimos días se ha visto, bueno, Domínguez Brito renunció del Ministerio de Medio Ambiente con el tema de la candidatura presidencial, que él quiere hacerse un nuevo presidente de la República, todo eso. Pero hay otros ministros que continúan en sus posiciones, siguen haciendo campaña, vemos vallas, vemos actividades, vemos gente que ellos financian incluso en los medios, diciendo fulano debe ser presidente, el superministro, el que si yo quién, esto y lo otro. La pregunta, ¿cuál es la posición del CODUE pensando en el tema de la transparencia, ley de partidos, Odebrecht, y entonces viendo que ministros del actual gobierno, ojo al parche, autorizados por el presidente, siguen en sus puestos y siguen gastando? Bueno, lo que pasa es que esos ministros ninguno se creen que van a ser candidatos a la presidencia. Eso es como cuando tú sueltas la jauría, ¿no? Para que ladren muchos perros al mismo tiempo y entonces el rival se asuste un poco porque piensa que todos están del otro lado. Pero los que hemos visto, por ejemplo, vemos, Domínguez Brito, un hombre serio que ha tenido muy buena trayectoria, pero hace un lanzamiento en un momento inapropiado, inadecuado, pasó desapercibido y ya nadie habla de eso. No, y sin explicar sí. Cómo manejó los recursos de medio ambiente, porque si yo quiero, yo no quiero que liguen mi posición en el gobierno con mi posición política. Bueno, yo al salir de mi posición en el gobierno, yo debo explicar cuál fue el resultado de yo ser ministro de Medio Ambiente. Sí, debió entregar una auditoría que revele, ¿no?, cómo cierra, porque eso lo manda la ley incluso. Ahora todavía él está en el plazo de hacerlo. Vemos otro que se lanza como candidato, pero al final todo el pueblo está esperando a ver si iba a traer alguna revelación y lo que dice al final es que apoya al presidente de la República en todo su discurso. O sea, yo no creo que hayan condiciones ni que hayan... Pero no es deber del presidente de la República pedirle a esa gente que si usted quiere ser candidato renuncie y haga lo que usted quiera, pero no con los recursos del Estado. Eso sería una utopía, pero si el presidente de la República no ha sido ni siquiera capaz de suspender a ningún funcionario que viole la ley de declaración jurada de bienes, y lo ha dicho en discurso incluso de rendición de cuentas y de juramentación. ¿Y a quién se le ha suspendido aquí su salario o se ha cancelado de su función por no presentar declaración jurada de bienes? Entonces, o sea, eso es más fuerte todavía y más comprometedor que hacer campaña política que se ha hecho siempre desde la oposición. O sea, ya el sentido común nos dice a nosotros que no hay sanciones, ni hay fuerza y mucho más si es favorable a mí, si está de mi lado. O sea, entonces, ahora, ¿qué están haciendo instituciones como el CODUE? Es que en esa parte nosotros lo que exigimos es que la población tiene que empoderarse y pedir que la transparencia funcione, que se articulen espacios donde se pueda reclamar ese tipo de cosas, como existía antes, por ejemplo, la iniciativa participativa anticorrupción, que más o menos tendía a ir regulando esa parte y a entrar en el carril de la legalidad y de la transparencia a los funcionarios públicos. Se me está acabando Pero eso el tiempo, se abandonó Fidel. también. En los últimos días, nosotros hemos hablado a propósito de un informe que habla, un informe detallado, explica lo poco efectivo que ha sido el tema de la educación, la llamada revolución educativa, porque dice primero los bajos niveles. Por ejemplo, habla de que apenas un 12% de niños de tercer grado saben leer bien, o sea, que saben leer.
Después uno puede inducir que entonces el 88% no sabe leer de tercer grado. Usted que viene de una experiencia, que ha sido maestro incluso, sabe que en una época anterior un muchacho de tercer grado ya te cogía un periódico y te lo leía en voz alta. Entonces, ¿cómo es posible que con la llamada revolución educativa lo que hayamos ido hacia atrás? ¿Cuál es su percepción brevemente del tema de educación en manos de Andrés Navarro y de Danilo Medina? Mira, de hecho Andrés Navarro ha sido uno de los mejores ministros de educación de, de los últimos años, sí. Pero él no sabe de eso. Bueno, pero es un tipo abierto, es un tipo que sabe escuchar, que sabe dialogar y eso es favorable. Aunque nombró a todos los directores distritales para su beneficio. En la gerencia. Ahora, Orniel, el tema ahí es el siguiente. La concentración de recursos se ha enfocado en dos áreas básicas. Número uno, en salario para los profesores, los mismos profesores, sin formación y sin rendimiento. Y número dos, estructura física. Pero, como no hay una planificación a largo plazo, se cometen errores. ¿Cuáles son los errores? Lo mismo que se cometió en el sector salud, que se intervinieron casi 60 hospitales al mismo tiempo. Dejaron la población sin salud. Construimos miles y miles de aulas, pero entonces lanzamos las tandas extendidas al mismo tiempo en todos los planteles y nos quedamos entonces con el mismo déficit de aulas. Porque al reducir una tanda, los que construimos, ¿no? Igual los maestros siguen teniendo 40 estudiantes, 50 y 60 estudiantes en una aula. Con esas condiciones no puede haber calidad educativa. Y sin una currícula. Fidel, y sin un currículum también. O sea, falta mucho por hacer. Se me acabó el tiempo y nos faltó hablar un poquito del tema. De la fundación y el lanzamiento. De la fundación, pero lo voy a invitar pronto para que hablemos. O usted me manda la publicidad y yo hablo de eso. Claro. Ustedes nos juntamos esta tarde en Estudio 88.5 en el Interactivo CNI. Visite nuestra página, Canal Nacional de Informaciones CNI en YouTube. Nos juntamos mañana al mediodía. Hasta luego.